Para que una familia sea saludable, tiene que haber reglas claras. ¿Por qué es importante poner reglas? Porque nuestro ejemplo de Padre perfecto es Dios Padre. Dios, antes de crear a Eva y por ende antes de las familias, le da a Adán una regla en Génesis 2, 16 a 17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Luego a los israelitas, aún en el desierto, antes de introducirlos a la tierra prometida, Dios les dio la ley. Esa ley es una serie de reglas y consecuencias de diferentes tipos de acuerdo a la gravedad del asunto. Antes de cometer los errores, Dios estableció los límites y nosotros como padres, antes de que el niño cometa un error, tienen que conocer las reglas. No puedes aplicar una acción disciplinaria a un hijo que rompió una regla sin saberlo. Tus hijos tienen que saber qué reglas hay y cuáles son las medidas disciplinarias que se van a tomar antes que rompan una regla, para que contemplen las circunstancias. Es bueno que pongas pocas reglas, pero las reglas que pongas que sean escritas en piedra. La forma más rápida de exasperar y frustrar a un niño es poniendo demasiadas reglas innecesarias. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Un niño exasperado es un niño que va a buscar portarse mal solo por mandarte el mensaje de su descontento. Eso queremos obviar. Otra manera de exasperarlos es siendo inconsistente. Por ejemplo, un día aplicas la disciplina por romper una regla, pero otro día no. Todo depende de tu ánimo. Entonces el niño aprende la lección equivocada. En vez de aprender que su acción fue la incorrecta y deberían corregirla, va a aprender que sus acciones no son importantes. Todo depende del ánimo de papá o de mamá. Mi papá siempre dice: hay que ser disciplinados para disciplinar. Entonces, si no estás dispuesto a usar la energía en corregir siempre una acción específica no deseada, no lo pongas como regla. Por eso, repito, es mejor que pongas pocas reglas, pero hacer que las que se ponen se cumplan siempre. Ahora, ¿qué acciones disciplinarias se pueden tomar como medidas de corrección? Deberías tener varias consecuencias diferentes dependiendo de la edad del niño y del tamaño de la infracción. Ahora que mis hijos son entre medianos y grandes, la consecuencia más común que reciben por romper una regla es que les quito sus teléfonos o videojuegos. Cuando mis hijos eran más pequeños, una consecuencia más común era usar la vara. Porque a los 2, 3 y 4 años no entienden una charla sobre la importancia de mantenerse lejos de la piscina o de la calle, sí entienden la consecuencia inmediata física. Ahora yo sé que algunos no piensan nunca usar ningún tipo de disciplina física, ya sea porque recibiste una disciplina física exagerada en tu propia niñez o porque tienes una inclinación hacia las filosofías de la psicología moderna. Pero antes de que sigas ciegamente la última moda en psicología, quiero que sepas algo. La psicología de hoy en día basa su idea antidisciplina física no en la ciencia, sino en la filosofía humanista. El humanismo enseña que el ser humano es como un Dios que nace perfecto y si hace algo malo fue aprendido o adquirido en su entorno. Recuerdo un día haber conversado con la psicóloga del colegio donde antes asistían mis hijos sobre este punto. Ella, dicho sea de paso, era soltera sin hijos. Decía que no había necesidad de aplicar la disciplina física porque los niños nacen perfectos y si se portan mal es porque ven algo malo en su entorno.
Pero mi hijo mayor, antes de entrar en el colegio, nunca vio a nadie morder a nadie. Sin embargo, me mordió. Nunca escuchó a nadie gritar a otra persona. Sin embargo, nos gritaba. Nunca vio a nadie hacer un berrinche, porque no había primos todavía. Sin embargo, hizo un berrinche. Cualquiera que ha tenido hijos sabe que la premisa de nacer perfectos es totalmente falsa. La Biblia es totalmente contraria a la filosofía humanista. La Biblia nos explica que después de la caída de Adán y Eva, todos nacimos en una naturaleza pecaminosa. Romanos 7:19 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Entonces, necesitamos de un Salvador, Jesús. Una vez más, Dios Padre es nuestro ejemplo. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Nuestros hijos requieren corrección y disciplina para poder crecer y madurar y convertirse en las personas que Dios los creó para ser. Aunque deberíamos tener una variedad de consecuencias, una de las consecuencias debería ser el uso de la vara. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Tenemos que entender que el mundo siempre va a ser contrario a los valores que encontramos en la palabra de Dios. Aunque es una decisión muy personal, yo sigo creyendo en la Biblia y sigo construyendo mi casa, no en modas de filosofías modernas, sino en la eterna palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ojo, la disciplina física tampoco es una regla a todo, pero sí es una consecuencia que debería existir entre las opciones que tienes para que los chicos mismos aprendan a autorregularse. La meta de la disciplina en cualquier forma es la autorregulación. Es enseñar al hijo dominio propio. Sabes, hubiera sido muy fácil saltar este punto de la disciplina física, que es posiblemente polémico. Sería más fácil pretender que mi familia somos naturalmente unos angelitos, que nunca necesiten de ningún tipo de disciplina fuerte, pero eso sería deshonesto. La verdad es que muchos se asombran de lo bien que se portan mis hijos, pero no es porque nacimos unos dioses, sino porque mi esposo y yo hemos sido constantes y persistentes en siempre hacer que las reglas se cumplan o las consecuencias se aplican, aun cuando estemos cansados, tristes o felices. Y ahora estamos cosechando el fruto. Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Si deseas hijos obedientes, no es por suerte, es fruto de la disciplina consistente y hecha por amor. Los animo, padres, decidan poner y hacer cumplir las reglas de la casa para que sus hijos entiendan después normas de la clase y más adelante respeten las leyes de su nación. Hay épocas en que la disciplina es laboriosa o hasta dolorosa para uno, pero un buen día vas a despertar a una casa con jóvenes respetuosos, colaboradores en casa que se llevan bien, encaminados a su propósito divino, y todo va a haber valido la pena. Clara, una instrucción muy precisa y a su vez la consecuencia que ésta tendría si la desobedece, ¿cierto? Vamos a ver estos ejemplos que encontramos en el texto bíblico y el primero de ellos es en Génesis capítulo 2, verso 16. Dice así,
Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Cuál es la regla que Dios pone a Adán y a Eva? No comer del fruto, no comer del árbol, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Si ellos no llevaban a cabo esta regla, ¿qué iba a pasar? ¿Cuál era la consecuencia específica, precisa? Cuello, ¿verdad? Bueno, conocemos la triste historia, pero vemos cómo Dios puso una regla clara y una consecuencia precisa. Después vemos en Éxodo, en el libro de Éxodo, tú puedes ir en tu casa y leer verso a verso, pero en el capítulo 20, en los primeros 17 versículos, vemos a un Dios con su pueblo, el pueblo de Israel, dando la ley, poniendo reglas claras y específicas, leyes que estaban dirigidas hacia esta relación con Dios, pero también hacia esta relación con el prójimo, con otros. Leyes que hasta el día de hoy, tú y yo como hijos de Él, pues nos hace bien obedecer, nos hace bien seguir. Y que si no obedecían o no llevaban a cabo estas reglas, claro que iba a haber consecuencias. Entonces, podemos ver cómo tenemos un Dios que establece reglas y consecuencias. Las reglas son precisas y las consecuencias también, ¿verdad? Son claras. Y entonces, a la luz de estas verdades, abramos nuestro corazón y abramos nuestra mente a la palabra de Dios, porque entonces no se va a tratar de lo que yo creo que está bien o lo de que el cónyuge crea que está bien, sino de lo que Dios nos enseña, de cómo Él a través de su ejemplo nos ayuda en esta área en específica que es la corrección y que tiene un propósito. Padre de familia, madre de familia, hazte esta pregunta y contesta. O ahí entre cónyuges, pregúntense. ¿Son claras las reglas en mi hogar? ¿Son claras las reglas en nuestro hogar? ¿Las consecuencias son precisas? Tal vez sí, tal vez no. ¿Sabes? Las reglas también deben ser prospectivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Bueno, las reglas deben ser establecidas de antemano. Como nos expresaba Carla en el video, no podemos disciplinar a nuestros hijos por algo que no sabían que era un error. Por ejemplo, tiraron algo y a nosotros nos molestó que tirara o desperdiciara eso. Y ya lo estamos regañando, ya lo estamos disciplinando y ya lo castigamos. Pero pues nunca le explicamos que eso no se debía de hacer. A esto se refieren las reglas prospectivas. A que primero debemos de enseñar, dar la instrucción, presentar la regla y la consecuencia después. Porque si no, ¿qué vamos a provocar en nuestros hijos? Confusión, enojo, heridas, así de, pues yo no sentí que hice algo malo, ¿no? Pues porque no sabía. Entonces, nuestras reglas deben ser prospectivas. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Para que ellos tuvieran claridad respecto a las reglas. ¿Alguien recuerda en qué las escribió de tal manera que fueran visibles y conocidas para todos? En tablas, en piedra, ¿verdad? Y dijo, esta es mi ley, amarás a Dios. Y bueno, toda la ley las escribió. Creo que es un buen tip, ¿no? Para con nuestros hijos, que
Si están pequeños, por ejemplo, y no lo entienden a la primera hablándoles, hacérselos en el pizarrón, en un cartelito, qué sé yo, de tal manera que ellos entiendan cuáles son las reglas y las consecuencias. Por así llamarlo, crear nuestro propio decálogo familiar, así como lo hizo Dios con su pueblo, que estaban escritos en tablas. Y bueno, algo importante en este aspecto es tener en consideración que no podemos hacer una lista interminable de reglas, imposibles de cumplir. ¿Saben qué va a pasar si les ponemos una lista muy larga a nuestros hijos? Van a terminar frustrados y nosotros muy agotados, la verdad. No, bueno, no me quiero adelantar, pero vale la pena que analicemos cuáles son esas reglas por las que vale la pena estar siendo constantes, estar siendo disciplinados para aplicar las consecuencias. Esto pues ya se determina en cada núcleo familiar, ¿verdad? Porque pasó algo con los judíos después. La ley era tan extensa, había una lista tan detallada que entonces ellos ya vivían con un yugo. Por eso Jesús dijo en algún momento, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque empezaron a llevar la ley tan al pie de la letra que ya lejos de que se deleitaran en obedecerla ya era una carga de llevar a cabo reglas tan minuciosas. Entonces, lo mismo aplica en nuestros hogares. Nosotros vamos a hacer nuestro decálogo familiar, digamos, pero un consejo es que no hagamos una lista muy larga, una lista interminable de reglas tan difíciles de cumplir que nuestros hijas terminen frustrados por no alcanzar este objetivo. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 46. Sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos de la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas, insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ya era un asunto que, reitero, lejos de volverse un deleite, era una carga, era pesado. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos vivan así, cargados, apesumbrados, frustrados? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, establezcamos reglas, sí, pero listas cortas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Una vez que establecemos esta lista de reglas, es muy importante ser consistentes. ¿A qué me refiero con esto? A que la disciplina no puede depender de nuestro estado de ánimo. Hoy me hicieron enojar y no, chamaco, es que ahora sí ya iba el castigo, la disciplina porque no levantó su calcetín, ¿no? Un decir. Pero pues el calcetín ya lo ha dejado ahí otras ocasiones y no le había dicho nada. Pero como ese día me hicieron enojar, ese día sí lo voy a regañar y sí lo voy a castigar. No. Nuestra disciplina no debe depender de nuestro estado de ánimo. El otro extremo, hoy estoy bien de buenas porque me dieron un bono en el trabajo y el hijo ya desobedeció lo que sabía que no tenía que desobedecer, pero como yo estoy muy de buenas, no va a pasar nada. Lo vamos a dejar pasar por alto. O no, estoy ya bien cansado, bien cansada. Ay, qué flojera todavía estarme peleando con el hijo y disciplinándolo y corrigiéndolo. Ya otro día lo castigo. No, no, no. Debemos ser consistentes al poner estas reglas. Por eso nos convienen las listas cortas, ¿cierto? Porque necesitamos ser consistentes.
Si quieres anotar esto y grábatelo cada vez que nuestros hijos infrinjan una regla establecida en casa, necesitamos ser disciplinados a la hora de disciplinar. Ser disciplinados a la hora de disciplinar. La claridad, la consistencia, la coherencia son indispensables. Una actitud disciplinada de nuestra parte volverá a nuestros hijos disciplinados también. Si nuestros hijos nos ven que un día sí y otro día no, ¿creen que estaremos logrando el objetivo de la corrección? No. Si nosotros mismos no somos disciplinados a la hora de disciplinar, pues ellos no van a aprender de ninguna manera disciplina. Y bueno, te traigo aquí algunos tips. ¿A cuántos les gustan los tips? A mí me gustan mucho los tips. Siento que me facilitan las tareas. Y te traigo unos tips para que nuestra corrección en casa y el establecer reglas sea más fácil. Primero, tener en cuenta la edad de nuestros hijos. Carla nos da un ejemplo, ¿verdad? Que ahora que sus hijos son adolescentes, ya no usa la varita de la corrección como cuando eran más pequeñitos. Ahora las consecuencias son que quedan restringidos dispositivos y videojuegos. Igualmente nosotros, de acuerdo, nosotros conocemos a nuestras bendiciones, ¿verdad? Sabemos que les suele. Y las bendiciones se rieron. Tener en cuenta la edad de nuestros hijos nos va a ayudar a establecer principalmente las consecuencias. Otro tip es tener en cuenta la gravedad del hecho cuando se transgreda una regla. Es decir, no es lo mismo que mi hijo no levantó su ropa, es decir, a que pues le dijo una grosería a la maestra en la escuela, ¿no? Gracias a Dios no dice groserías, estoy poniendo ejemplos. Si no, después van a decir, ay, el Gabito, ¿a poco dice algo? No. Pero es un ejemplo. Entonces, ¿sí me estoy dando a entender? Uno como papá, ya establecimos reglas claras y consecuencias precisas. Entonces, en base a esto, vamos a tener en cuenta la gravedad del hecho. La disciplina correctiva. Y hay un término bien interesante que a mí me llamó la atención, que es la disciplina punitiva. Esto tiene que ver cuando hablamos de corregir requiriendo un cambio de actitud en el menor, pero la disciplina punitiva lleva en sí un castigo, un castigo. Y aquí hay mucho dilema. Es un tema polémico porque hay quien puede decir, no, yo aunque tenga 16 le voy a seguir dando con la tablita de la corrección. Hay quien quizá diga que no. Hay quien quizá diga, pues no sale de la casa. Hay quienes los castigan con el ministerio, papás. No hagan eso, por favor. Es lo peor que les podemos hacer a nuestros hijos. Diciéndoles, sí, pues estás castigado, ya no vas a servir en la iglesia. Eso no es un castigo. Que sirvan es una bendición. Y es un honor y es un privilegio. Entonces, quítale los videojuegos, quítale otra cosa, pero que todo lo que tenga que ver con Dios, lejos de alejarlos, es más bien impulsarlos. Entonces, bien puede ser que sufran una consecuencia física o no física. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Tiene mucho que ver con el tip anterior, que es tener en cuenta la edad
de nuestros hijos. Fíjate lo que nos enseña el libro de Proverbios. En el capítulo 19, versículo 18, leemos: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte texto, porque yo creo que como papás ninguno pretendemos arruinar la vida de nuestros hijos. Y parte de mostrarles nuestro amor hacia ellos es la disciplina, la corrección. Así como el Señor mismo disciplina a quien tiene por hijos. Podemos leer de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y capítulo 8. Yo te invito a que en casa puedas hacerlo. Pero así como el Señor nos corrige y nos disciplina, como padres es necesario que también mostremos corrección y disciplina a nuestros hijos cuando infringen una ley, cuando desobedecen. Nuestros hijos requieren corrección y disciplina para poder crecer y madurar y así convertirse en las personas que Dios los creó para ser. Nuestros hijos tienen un propósito en Dios. Nuestros hijos tienen un plan diseñado de parte de Dios. Pero si nosotros como papás en esta tarea quitamos el elemento de la disciplina y la corrección, estamos estorbando ese propósito de Dios en sus vidas. Porque entonces ellos no van a crecer en carácter, no van a crecer en madurar. Por lo tanto, necesitamos ser constantes, persistentes y corregir en amor. ¿Sabes? La corrección no nada más es sonárnoslos y ya. La corrección de la disciplina también no es solo castigarlos y que se enojen o hagan su berrinche, qué sé yo, y ya. No, no, no. La meta de la disciplina debe ser la autorregulación. Lo escuchamos en el video, ¿sí? ¿Recuerdan esa palabra clave? Autorregulación. Y esto tiene que ver con el dominio propio, que a través de la disciplina, a través de la corrección, nuestros hijos aprendan el dominio propio. Que no se trata de hacer lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero, sino que hay un orden. Y este orden se aprende desde casa. Cuando ellos crecen en maduran y aprenden a autorregularse, ¿sabes qué? En su trabajo, en la sociedad, van a desenvolverse más fácilmente, porque ellos entienden que hay reglas y hay consecuencias de nuestros actos. Pero primero entonces, nosotros debemos ser constantes, persistentes y corregir en amor, en amor. Reitero, no en base a cómo me siento en el momento, sino por amor a ellos. Ser constantes, persistentes y corregir en amor va a generar en ellos dominio propio. Fíjate lo que nos enseña la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, te lo voy a leer. En el capítulo 1, versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, dice la Nueva Traducción Viviente. Si tú lees en Reina Valera, dice de poder, amor y dominio propio. Esto es lo que Dios nos ha dado. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos dominio propio. ¿Han visto, conocido a esas personas que no les gusta que les digan que no? Y si alguien les dice no, se enojan o hacen un berrinche o abandonan, renuncian, ¿sí?
¿Alguna vez han sabido de alguien? No, yo no quiero nada. No, pues yo así no trabajo. No, pues a mí me vale y yo dejo y boto todo y me voy. ¿Qué creen que le faltó a esa persona? Corrección y disciplina, reglas y consecuencias. No aprendió a autorregularse, no aprendió a tener dominio propio. ¿Por qué? No hubo disciplina en su casa. Reitero, estas herramientas o estas características de la disciplina nos van a ayudar muchísimo para que nuestros hijos aprendan a autorregularse y tener dominio propio. Ser consistentes y persistentes a la hora de fijar reglas. Y no solo eso, sino hacerlo en amor. Pues el Señor corrige a los que aman, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. Lo leo nuevamente. Pues el Señor corrige a los que ama. ¿Has sentido corrección de parte del Señor? Alégrate porque es Dios mostrando su amor a nuestras vidas. Tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Puedes decir que tus hijos son un deleite? O así, ay, tan hijo de chamaco, ya me saca canas verdes. Son una bendición, ¿verdad? Y son un deleite a nuestros hijos. Por eso les corregimos. Por eso les ponemos reglas. Vale la pena poner reglas claras y establecer las consecuencias. Porque el fruto de esto será hijos que vivan en obediencia a Dios. El fruto de esto serán hijos que vivan en obediencia a Dios. Lo mencionó Carla, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que al principio a nadie nos gusta la corrección. A nadie nos gusta que nos digan, pues no es por aquí, te estás yendo chueco, es por allá. Y que nos jalen, ¿verdad? Sí. Pero el fruto es delicioso, el fruto es bueno. Así es que vale la pena poner reglas claras y establecer consecuencias, porque el fruto serán hijos que vivan en obediencia a Dios. Y esa es su palabra, que si obedecemos en la obediencia a su palabra hay bendición. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí, padres y madres, deseamos bendiciones para nuestros hijos? Bendiciones abundantes. Pues este es un elemento clave, la corrección, la disciplina, para que ellos sean bendecidos. Y bueno, pues en estos minutos restantes, vámonos a la acción, porque esto no es teórico solamente, también es práctico, ¿verdad? Así es que manos a la obra, esta aplicación práctica. Si quieres ir tomando nota, ¿estás listo? Primero, habla con tu cónyuge. Yo sé que hay casos, hay situaciones en donde los padres no están en la misma casa y se vuelve más complejo este asunto porque el papá permite unas cosas y dice unas cosas y la mamá permite otras cosas y hace otras cosas. Sin embargo, vale la pena por el bien del hijo en común llegar a acuerdos, hablar como papás. Y bien, hablar con el cónyuge. ¿Sobre qué? Sobre el sistema de reglas y cómo se van a llevar a cabo las consecuencias. Sabemos que corregir y guiar es fundamental para bendecir a nuestras próximas generaciones. Así es que necesitamos anticiparnos a situaciones y en base a ello establecer las reglas y las consecuencias. Y esto debe ser en común, en conjunto.
Así es que primer cosa que hay que hacer, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Los papás y ser consistentes, ser disciplinados para disciplinar en base a esas reglas que se hayan establecido. Segundo tip importante, oren, oremos. Yo sé que puede parecer trillado, pero lo vimos la sesión anterior, ¿verdad? Lo importante, lo relevante, lo trascendente que es que oremos por nuestros hijos y en este caso en particular para que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a fijar las reglas, que Dios nos ayude a ser constantes, que Dios nos ayude a ser coherentes al disciplinar, que Dios nos ayude a ser consistentes, que Dios nos ayude a no ser emocionales, ¿verdad? A no disciplinar guiados por nuestro estado de ánimo, sino que Dios nos ayude a ser firmes, que Dios nos ayude a no ser volubles, que Dios nos ayude a que lo que se establece en casa sea perdurable. Necesitamos la ayuda de Dios. Yo puedo decir que necesito su ayuda. Les platicaba nuestro testimonio, que después de que nació nuestro hijo, sí, había más diferencias entre mi esposo y yo, porque somos de temperamentos muy diferentes y a él lo corregían de una manera y a mí me corregían de otra. Entonces, de pronto, él quería corregir como a él lo corrigieron y yo quería corregir como a mí me corrigieron. Y les voy a confesar nuestro oscuro pasado. Yo sentía que era muy rígido y él sentía que era muy permisiva o muy blanda al respecto. Y pues se armaba la bronca, ¿no? Entonces, necesitamos aprender, o sea, no es como tú, no es como yo, es como Dios nos enseña. Es como Dios nos habla en su palabra. Y pues para eso necesitamos ayuda de su Espíritu Santo y que nos guíe para poder disciplinar de manera consistente y coherente a nuestros hijos. Tercera y última aplicación. Compartan con sus hijos. Comparte con tus hijos lo acordado. Como decíamos, ellos no son adivinos, ¿verdad? No van a saber por intuición todo lo que ya se estableció como regla, sino que necesitan ser comunicadas. Lo acordado debe ser transmitido a ellos y también, una vez que se comparta lo acordado, escuchar sus opiniones. Yo creo que esto nos va a ayudar también a enriquecer esa estructura de reglas. Al compartirles también, pues oremos juntos, o sea, porque esto no está aquí como, estas reglas no están aquí como un reto, hijo? No, es lo que no se debe infringir. Oremos para que el Señor te ayude también. Recordemos que la meta de la disciplina es la autorregulación, es decir, que nuestros hijos crezcan en dominio propio y que ellos aprendan que existe un orden. Todo esto desarrollado en la base del amor. El amor que Jesús mismo nos ha mostrado a ti y a mí. ¿Dios ha sido paciente contigo? Sí. Conmigo ha sido súper paciente. ¿Me ha disciplinado y corregido? Sí, pero lo ha hecho en amor. No lo ha hecho así de, órale, que te duele y te voy a destruir por inmunda pecadora, ¿no? No. Ha sido misericordioso y ha extendido su gracia, pero no significa que pueda hacer lo que yo quiera. Él me ha dado su gracia, pero también me ha dado su verdad, su ley. Y en esto hay crecimiento, en esto hay madurez. Y es lo que como papás nos toca también transmitir a nuestros hijos. Reglas
y consecuencias. El rol de la corrección en el hogar. ¿Nos va a costar hacerlo a la manera de Dios? Un poco, porque como les decía, creo que todos tendemos a corregir como nos corregían a nosotros y pues no es así, es como Dios nos enseña. Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y oramos juntos, pidiéndole al Señor que nos ayude en esta tarea que conlleva dar ejemplo, que conlleva ser constantes en orar por nuestros hijos, pero que conlleva también el establecer reglas y consecuencias en nuestros hogares? Yo te invito a que ahí en tu lugar cierres un momento tus ojos y que de manera personal le digas al Señor, necesito de tu ayuda en esta área, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, necesitamos de ti. Necesitamos que seas tú quien nos guíe a establecer reglas claras en nuestro hogar. Necesitamos que seas tú quien nos ayude a establecer las consecuencias precisas en nuestro hogar, Señor.